Hola a todos y a todas, mi nombre es Marianela, formo parte del equipo de la Asociación por los Derechos Civiles. Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio del ciclo ADC en Casa. En esta oportunidad vamos a charlar sobre empresas y derechos humanos en el sector tecnológico con una invitada, amiga de la casa, Denise Cufré. Permítanme presentarle brevemente a Denise. Ella es abogada e investigadora de la Universidad de Buenos Aires en temas de empresas y derechos humanos. Junto al equipo de la ADC, Denise y Agustina Bendersky redactaron como consultoras independientes la guía Cómo implementar la debida diligencia en derechos humanos en el desarrollo de tecnología, que se publicó el año pasado y a la que van a poder acceder con el link que está en la descripción de este video. La guía tuvo lugar como parte del compromiso de la ADC en la promoción e implementación tanto en el ámbito público como privado de los principales instrumentos internacionales en la materia, en especial de los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas y de las que Denise seguramente nos hablará más en el video. Desde la ADC encontramos que estos estándares proveen una guía robusta para proteger y respetar y remediar posibles violaciones a los derechos humanos en el desarrollo de tecnología, poniendo especial énfasis en el principio de igualdad y no discriminación. En este sentido, queremos aprovechar la presencia de Denise para hacer una introducción al marco de empresas y derechos humanos y preguntarle acerca de los alcances que tiene tanto para los estados como para las empresas y poder de este modo dimensionar por qué es tan importante tenerlo en cuenta cuando de desarrollos tecnológicos se trata. Así que sin más voy a pasar a la primera pregunta para ti. Bueno, muchas gracias Marianela por la presentación y por la invitación. Un poco la idea es comentar los principales instrumentos en empresas y derechos humanos, pero también comentar que esto tiene que ver con toda una movida desde los 70 que se da en el marco internacional por intentar de alguna manera abordar los impactos adversos que puede tener la actividad de las empresas en los derechos humanos. Y desde 1977 ya tenemos el primer instrumento con el que trabajamos a día de hoy, que es la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Este instrumento, que fue revisado y que fue actualizado en diversas oportunidades, cuenta con una calidad, una característica importante, que es que al ser aprobada por el Consejo de Administración de la OIT, esto implica que hay gobiernos, organizaciones de empleadores, o sea, de organizaciones empresariales o asociaciones empresariales que están de acuerdo con ello, y también con organizaciones de trabajadores de todo el mundo, es decir, con sindicatos o gremios. Y esto es importante porque nos da cuenta de una legitimidad que tiene este instrumento. Luego tenemos las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que conocemos como OCDE o OCDE, para empresas multinacionales, que tiene una característica similar de legitimidad en su aprobación por distintos actores, incluyendo la sociedad civil. Y finalmente, quizás el instrumento más conocido en todos estos temas, los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, muchísimo más reciente, del 2011, estamos entrando ahora en sus primeros 10 años y fijando una agenda para los próximos 10 años, y en base a estos tres instrumentos en general, se habla hoy por hoy de la agenda de conducta empresarial responsable y de empresas y derechos humanos, que tiene, por un lado, recomendaciones, porque a día de hoy no son vinculantes, es decir, no son directamente obligatorias como tal estos instrumentos, pero que tienen toda una serie de recomendaciones tanto a estados como a empresas sobre cómo se tiene que, como mencionabas al principio, proteger, respetar y remediar en caso de que las actividades u operaciones de las empresas generen impactos negativos en derechos humanos. La Declaración Tripartita de
de la OIT va a abordar en general todo lo que tiene que ver con la dimensión laboral. Entonces, establece políticas generales que las empresas tienen que tener para el respeto de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, específicos sobre empleo, específicos sobre la formación, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales que se tienen que dar. Digamos, en todo lo que sea la dimensión laboral van a ser el instrumento por excelencia para asegurar además una sostenibilidad de este tipo de políticas. Por el otro lado, las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, si bien dice para empresas multinacionales, no son solo para este tipo de empresas, son esta serie de recomendaciones en muchísimos temas, no solamente derechos humanos, pero en su última revisión del 2011 aplicó un capítulo de derechos humanos en particular, alineado totalmente con los otros instrumentos, donde desde la OCDE se fijan estos estándares, y esto es muy, muy importante porque estos estándares son respetados por las empresas de estos mercados y muchas veces exigidos a toda la cadena de valor. Y luego, como decía, los principios rectores que establecen dos series de mensajes. Por un lado, a los estados sobre el deber de regular, sobre el deber de proteger, sobre el deber de establecer políticas públicas donde se tienda a la promoción y al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas en sus estados, a las empresas para que tengan políticas internas y realicen sus propios procedimientos de evaluación de riesgo en derechos humanos y de participación y acceso a la información con las personas titulares de derecho, que pueden llegar a ser varias, y vamos a ver luego. Y en caso de que haya cualquier tipo de hecho que genere una vulneración a los derechos humanos, que se remedie, sea por parte del Estado o sea por parte de la empresa. O en ambos momentos puede que sean ambas entidades las que busquen la remediación. Estos tres instrumentos son centrales y son el corazón de la agenda de empresas y derechos humanos, pero no son los únicos. Hay, por supuesto, un montón de otras cuestiones. Esto es lo que nos marca, es un gran paraguas para poder entender que la conducta empresarial responsable hacia el respeto a los derechos humanos y que no es solamente la voluntad de la empresa de realizar diversos actos que están más bien vistos desde una mirada altruista, sino que de acá directamente hay una obligación de respetar que es muy clara, y que en Argentina, por ejemplo, está dada en la numerosa normativa que tenemos de respeto a los derechos humanos. Si bien no hablamos directamente de este marco teórico de empresas y derechos humanos, lo cierto es que Argentina ha ratificado muchísimos tratados internacionales donde se establece claramente la obligación de respetar los derechos humanos, y que en diversas oportunidades, en nuestro país también, esto se ha interpretado con un alcance hacia también las empresas, con lo cual es un marco normativo nuevo que hoy por hoy se basa en lo que nosotros llamamos soft law, que es el derecho blando, porque no decimos que es directamente obligatorio, pero que cuando lo leemos después en diversas leyes nacionales, en diversas regulaciones, en recomendaciones, nos damos cuenta de que cada día son más necesarias y que también son una necesidad misma del mercado, sin que ello implique que el único argumento para respetar a los derechos humanos sea la necesidad del mercado, ¿no? O sea, si contar con estos estándares para las empresas, por ejemplo, puede implicar, y en numerosas oportunidades, hay muchos estudios que hablan sobre el business case y cómo esto implica para las empresas mejoras económicas, pero lo cierto es que cuando hablamos de empresas y derechos humanos, nos estamos centrando en la dignidad de la persona humana, en el titular de derechos, y lo que queremos es lograr mejores empresas que busquen mejores inversionistas, que busquen mejores socios comerciales con mejores prácticas de este tipo.
los principios rectores, y a veces conocidos como el marco RAI por el relator que los creó en Naciones Unidas, que les dio forma, establecen 3 pilares para el respeto a los derechos humanos en esta agenda de empresas y derechos humanos. El primero es el deber del Estado de proteger. El segundo es la responsabilidad de las empresas de respetar. Y el tercero es la obligación conjunta de remediar cuando se genere algún daño. Entonces, proteger va a ser tener toda la regulación y tener todas las políticas públicas, y eso lo entendemos en general como el rol del Estado. Lo que viene a ser realmente innovador en toda esta materia es la responsabilidad de las empresas de respetar. Y para eso los principios rectores nos dicen cómo tienen que hacer las empresas. Quizás no nos dan los mejores modelos, pero vamos a ver que otros instrumentos sí, pero sí nos dice qué es lo que tiene que tener una empresa en sus actividades y en sus operaciones para respetar los derechos humanos. Y lo primero es una política institucional de respeto a los derechos humanos. La política institucional puede ser un código de conducta, puede ser una declaración de misiones y valores de la empresa, pero esta política institucional lo que tiene que decir claramente es que hay realmente un compromiso por parte de la empresa de respeto a los derechos humanos. En el mejor de los casos, decir con cuáles en particular, por su operación en las que trabaja, se compromete a no solamente incluso a respetar, sino a promover y a veces, en el mejor de los casos, a proteger. Pero también a decir que tiene tolerancia cero con las vulneraciones a este derecho, con indicar también que hay responsables de seguir el cumplimiento del respeto a los derechos humanos en la institución, y también, en el mejor de los casos, los principios rectores incluso nos sugieren que demos incentivos a las personas que tienen que hacerlos cumplir en estos procesos dentro de la empresa. La idea es que la empresa pueda integrar dentro de su propio modelo de negocios una política, entonces, en primer lugar, y en segundo lugar, que pueda integrar la evaluación de riesgos en derechos humanos. La conocemos como mecanismos de debida diligencia en derechos humanos, son procesos que muchas empresas ya conocen desde la evaluación de riesgos en general, pero que acá en particular nos piden que pensemos en particular nuestras actividades y operaciones pensadas en cuanto al impacto que tienen a los derechos humanos. ¿Qué mejor matriz puede tener una empresa que la propia para luego simplemente pensar en qué derechos humanos se pueden ver vulnerados con mi actividad cotidiana, o cuando estoy lanzando un nuevo producto, o cuando estoy fusionándome con otra empresa, cuando estoy generando una nueva sucursal, o cuando, digamos, en cualquier actividad o en cualquier operación, una empresa puede pensar cuál es el impacto adicional que va a tener ese en los derechos humanos de la población, o sea, de la comunidad, sea de los usuarios, sea de los nuevos trabajadores en ese espacio, si es una nueva sucursal, en todo el público, en todos los grupos de interés que se les llama stakeholders, y que las grandes empresas en general están acostumbradas a pensar, pero las pymes todavía no, y que piensan que esto les puede generar o les puede ocasionar muchos gastos adicionales, y que no es tan así en términos de pensar en riesgos en general que una empresa tiene que estar observando, analizando y buscando cómo prevenir, buscando cómo mitigar o incluso cómo detener en caso de que ocurran. Entonces, simplemente es poder incorporar en la mirada de operativa cuáles son los derechos humanos que yo puedo estar afectando, y quizás esto sí requiera de un previo acercamiento a temas de derechos humanos que muchas veces pareciera da la sensación de que las empresas no tienen absolutamente nada que ver con eso, y sin embargo hay muchísimos que en el actuar cotidiano están presentes y simplemente no se los mira. En el caso del sector tecnológico en particular, con el que estuvimos haciendo esta guía, estuvimos trabajando sobre el derecho a la privacidad, y quizás en este sentido no hay mayor problema para identificar que una vulneración a la privacidad de las personas genera una afectación en sus derechos, pero simplemente ponerlo en esos términos, ¿no? O sea, hubo una vulneración de un derecho humano.
Entonces, poder tomar este marco teórico, poder enfocarlo un poco para empezar a pensar en qué otros derechos también puede haber una vulneración. En términos, por ejemplo, de igualdad de género, podríamos encontrar también vulneraciones cuando se encuentran que en procesos, por ejemplo, de selección de candidatos o de candidatas, siempre son varones los que acceden a los mejores cargos o los más remunerados. Y ahí podríamos considerar también alguna cuestión, por ejemplo, de derechos humanos. Los mecanismos de debida diligencia, además, tienen varios pasos y, como decía, los principios rectores no nos dicen cómo tienen que hacerse, pero sí nos dicen qué es lo mínimo que tienen que cumplir. Y un mecanismo de debida diligencia lo que tienen que hacer es analizar el riesgo, poder tomar en consideración y aportar información también a los grupos afectados, a los titulares de derecho, a las personas o a las representaciones de las personas que se pueden ver afectadas, como para poder realmente hablar, dialogar sobre cuáles son las mejores alternativas para que se tomen decisiones dentro de la empresa, o con productos incluso. Y básicamente acá lo que estamos viendo entonces es la necesidad de identificar cuáles son esos riesgos. Y lo podemos hacer en conjunto. La participación con los grupos es esencial. Luego, una vez que los tenemos identificados, es detenerlos, si está en nuestro alcance, prevenirlos si no sucedieron, pero es alto el riesgo de que ocurran, la potencialidad es muy alta, o mitigarlos cuando vemos que no vamos a poder de ninguna manera detenerlo ni prevenirlo. Y este mecanismo es algo que, como decía, en el análisis de riesgo es algo bastante general, ¿no? O sea, veo cuál va a ser el riesgo que puedo tener, mido la peligrosidad, la potencialidad, la asigno si es bajo, medio, alto, y veo cuál va a ser mi posible respuesta a eso. Y eso viene siendo exactamente lo mismo que en cualquier proceso de análisis de riesgo. A la medida que yo tomo, los mecanismos de debida diligencia nos piden además que le hagamos un seguimiento, que veamos realmente que las medidas que nosotros estuvimos tomando están generando de alguna manera una respuesta positiva, que está dando un resultado positivo para la detención, prevención o mitigación de este impacto en un derecho humano, pongámosle, con el derecho a la privacidad. Y siempre tenemos que tener también el informe sobre cómo se aborda este impacto. Y estos son algunos temas que las empresas los presentan también en sus reportes de sostenibilidad anualmente. Y este es un espacio, esta es una herramienta con la que se puede comunicar a todos los grupos de interés, que es muy, muy importante, pero que, como decía, es importante también pensar en la posibilidad de generar los espacios de diálogo, de relación con la comunidad, de relación. Muchas empresas, por ejemplo, tienen espacios de relacionamiento con comunidades, con gobiernos, con sindicatos, y todos estos espacios, todas estas mesas, cuando estamos intuyendo o estamos identificando un riesgo en derechos humanos, tenemos que tenerlas presentes como mecanismos para poder evitar que sucedan. La debida diligencia para los principios rectores es algo así, en estos términos, que cada empresa tiene que adaptar a su propia realidad, a su propio tamaño. Digamos, los principios rectores no esperan que el mecanismo de debida diligencia de una pyme sea exactamente el mismo que una empresa multinacional. Sí se espera que se pueda priorizar los mayores impactos que puedan suceder en el sector industrial, o en la actividad que desarrolla la empresa en particular, en un lugar determinado, digamos, que por contexto la empresa pueda ver cuáles son los posibles impactos que puede generar y que los intente de alguna manera evitar o mitigar o prevenir, como decía. Y lo que tenemos es un instrumento para poder llevar adelante este mecanismo de debida diligencia, que es la Guía de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE. La guía lo que viene a hacer es poner en un mecanismo fácil los estándares de las líneas directrices que había mencionado anteriormente. Entonces la guía nos marca cómo es todo este ciclo y nos da ejemplos, y la guía que desarrollamos sobre debida diligencia
para el sector tecnológico respecto al derecho a la privacidad, lo que hace es, siguiendo esta misma noción, este mismo marco, este mismo concepto, poder aplicarlo localmente y poder establecer cuáles son los pasos que hay que seguir, cuáles son las preguntas que se tienen que realizar la empresa. Y esto no es un sector de la empresa, esto es la empresa integrando en todo su negocio estos conceptos, trabajando en conjunto y viendo desde todas las operaciones cómo puede llegar a generar estos impactos para directamente cambiar también el modelo de negocios cuando hay algo que no funciona en términos de respeto a los derechos humanos. Y esta guía lo que hace es indicar cómo hay que llevar adelante este proceso para poder adaptarlo. Los principios rectores luego nos van a decir también, en los casos en los que no se puede evitar el daño y efectivamente se produce, qué es lo que tiene que hacer la empresa para repararlo. Y en ese sentido, existen diversos ejemplos de remediación que no son solamente los estatales, porque digamos, cuando hablamos de remediación, digamos, se ocurrió un daño. Ese daño muchas veces se ha llevado a la justicia y ya directamente la remediación judicial es un mecanismo, o puede ser llevado a una mediación, o puede ser llevado a una conciliación laboral, y digamos, esos son mecanismos extrajudiciales, pero que están en el marco del Estado. Y las empresas también pueden tener sus propios mecanismos operacionales para remediar. Las líneas de denuncia, los protocolos, por ejemplo, contra la violencia de género, que establecen mecanismos en los que una persona puede hacer una denuncia, una persona que sea de la empresa o que sea externa a la empresa, puede hacer una denuncia, que se va a hacer un seguimiento serio de esa denuncia, que se le garantiza a esa persona además que no se van a tomar represalias contra ella por denunciar, más cuando es una persona interna de la empresa, que se garantice un proceso razonable, e incluso que se piense todo esto desde un ente externo a la empresa. Las líneas tercerizadas, por ejemplo, de denuncia, actúan en este sentido, ¿no? Son estándares, trabajan con estándares de anonimato, trabajan con mecanismos fiables, mecanismos que ya están establecidos previamente, no que se van inventando en el camino, y que le pueden garantizar a la persona que no va a haber ningún tipo de represalia. La idea siempre no es simplemente sacarse de encima un problema, sino realmente poder remediar el daño ocasionado, y en ese sentido muchas veces poder trabajar en un diálogo constructivo de nuevo con los titulares y las titulares de derecho es como un tema central, porque muchas veces la remediación no es solamente en términos económicos, sino también en otras cuestiones que tienen que ver con la dignidad de la persona, con el reconocimiento de que se haya producido un hecho que no estaba previsto, con el maltrato que muchas veces se puede llegar a generar en el marco de este tipo de circunstancias. Entonces hace también a una idea mucho más restaurativa de la relación entre la empresa y la persona titular de derechos. Los principios rectores nos establecen todo este marco para que podamos ir trabajándolo, pero cada empresa tiene la posibilidad de adaptarlo localmente, y por supuesto cada empresa además tiene toda una normativa local con la que tiene que cumplir, ¿no? Entonces tenemos estos instrumentos, tenemos la idea en particular con los principios rectores de qué es lo que tenemos que hacer, y lo que necesitamos también es entender que estamos presentando un nuevo paradigma. No estamos hablando de responsabilidad social empresarial, no es simplemente desde la empresa tener la voluntad de querer mejorar una situación de un grupo o una comunidad, sino realmente en toda nuestra empresa se logre generar el respeto a los derechos humanos. Los principios rectores entonces nos decían en su primer pilar que el Estado tiene el deber de proteger. Y como les decía, proteger es, por un lado, tener la regulación
y esto puede incluir regulación internacional, aprobar tratados de derechos humanos, aprobar tratados en general que tienen algo que ver, o aprobar tratados con un enfoque de derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, los tratados bilaterales de inversión, y que el mismo Estado sea coherente con lo que dice en términos de empresas y derechos humanos, y también de políticas públicas. Entonces, el Estado tiene que establecer un contexto en el que las empresas que operan en su país o sus empresas que operan en el extranjero respeten a los derechos humanos. Este deber, hoy por hoy, en la mayoría de los casos, se les pide a través de una política pública también, que se conocen como los Planes Nacionales de Acción en Empresas y Derechos Humanos. Es un mecanismo o una herramienta o unos primeros pasos que el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, que es el espacio que sigue todo, cómo se lleva adelante la implementación de los principios rectores dentro de cada país, recomienda, pero no es la única. Podríamos tener tranquilamente leyes que nos piden, por ejemplo, la debida diligencia. Podríamos tener decretos que nos piden que tengamos políticas institucionales de algún tipo. Podríamos tener resoluciones ministeriales que nos pidan que tengamos mecanismos de remediación, espacios de participación ciudadana, y podríamos tener diversos tipos de herramientas. Lo que sí tiene que hacer el Estado es garantizar que en las actividades y operaciones que realizan las empresas, como decía, en el país, pero también las empresas argentinas, en nuestro caso, en el extranjero, se respeten a los derechos humanos. Y quizás tiene relevancia hablar también sobre las empresas argentinas, pensándolo en las empresas que son propiedad del Estado, por ejemplo. O sea, si estamos pidiéndole coherencia política al Estado en términos de cuando va a negociar un tratado, también lo tenemos que pensar en marco de cuando una empresa con participación estatal opera, ¿no? Entonces, las mismas cuestiones que le estábamos pidiendo a las empresas con los mecanismos de debida diligencia aplican para las empresas del Estado, e incluso con mayor detalle, ¿no? Porque cuando hablamos del derecho internacional no pensamos esta diferencia de qué es lo que pasa adentro. Una empresa del Estado es una empresa del Estado y el Estado está ahí participando, es todo lo que importa. No importa cómo se legisle en Argentina qué es una empresa del Estado, si es una sociedad anónima o no, por ejemplo. Y es importante pensar también en cómo las distintas áreas del Estado trabajan o no con este marco. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa tener una política como un plan nacional de acción e impulso una política de ese tipo, no sería razonable que luego algún ministerio esté tomando o implementando resoluciones o decidiendo o realizando o desarrollando políticas públicas que no tengan este enfoque, o peor aún, que lo contradigan. Esto va a ser siempre a la coherencia política del Estado y es un tema central dentro del pilar 1. Y los planes nacionales de acción, como esta herramienta, precisamente lo que nos permiten es unificar criterios, trabajar de forma interministerial y poder tener un horizonte común desde el Estado en sí, no como compartimentos estancos, sino con una mirada general que nos diga cómo el Estado quiere que actúen las empresas en su territorio o las argentinas fuera de su territorio. Los planes nacionales de acción, como decía, son una herramienta que propone el grupo de trabajo, pero no son la única herramienta posible. En Brasil, por ejemplo, existe un decreto en el que se establecen los principios rectores como recomendaciones para las empresas. En Francia existe una ley que establece el deber de vigilancia de las empresas para toda empresa francesa, sea que trabaja en Francia o que tiene una sucursal fuera, para que establezcan planes propios anuales donde revisen cuáles son sus prácticas y que puedan determinar si hay una violación o no a los derechos humanos en su actuar. ¿Cuál es la forma que cada Estado decide implementarlo? Es obviamente una atribución de cada Estado, y en ese sentido
el marco simplemente indica cuáles son los principios guía que debe tomar en cuenta cada uno. Los planes nacionales de acción, entonces, como herramienta, lo que sí tienen que tener en la buena práctica es necesario que esté, como toda política pública, es que esté basado en un diagnóstico, que establezca un estado de situación, que además de establecer ese estado de situación, el Estado analice cuáles son las prioridades que tiene que abordar, porque hay quizás diversos temas que son centrales por su matriz productiva, por los tipos de conflictos que suele haber dentro de ese Estado, porque son los principales temas a abordar, porque son los que más le preocupan a la sociedad. Digamos, el contexto es el que pone en cada Estado. Y que se fije para ello objetivos que sean no solo razonables, sino que sean medibles, que sean cuantificables, que realmente puedan decirse que hubo luego un avance, un resultado en ese sentido, basado en el estado anterior que lo habíamos revisado en el diagnóstico. Y que estén también dotados de un presupuesto para ejecutarse estas acciones, que estas acciones previstas en un plan nacional estén asignadas a un responsable claro, que tenga un tiempo para cumplirlas y que luego podamos hacer una evaluación de esta política pública y decir, desde el inicio hasta el final hemos avanzado todo esto y quizás hubo alguna meta que no se llegó a cumplir o varias metas que no se llegaron a cumplir o que se cumplieron solo parcialmente y que podamos avanzar sobre eso luego y que haya una segunda o una tercera política. ¿Qué es un plan nacional? El fin en sí, no. Los planes nacionales lo que vienen a hacer es a establecer los primeros pasos, a establecer un contexto de conocimiento, de situación, de promoción de estos temas, a instalar estos mecanismos también como los de debida diligencia. Y quizás luego haya que avanzar en más regulaciones o que un mismo plan avance también en regulaciones, porque un plan puede establecer también que sea necesario aprobar una ley determinada o ratificar un tratado o un convenio determinado. Pero los planes nacionales de acción lo que vienen a hacer también, al menos un primer plan, es instalar un tema. En Argentina hubo avances para el desarrollo de un primer plan nacional de acción, con el estudio diagnóstico previo y con los ministerios reunidos para llevar adelante diversas acciones. Se llegó hasta un borrador y luego el proceso se suspendió, pero esto no quita que a día de hoy se siga hablando y que en definitiva este objetivo de los planes nacionales de acción de sentar la base para la discusión y un contexto para que cada día se hable más de estos temas no se haya logrado, y eso es importante. Y en Argentina además tenemos cada vez más iniciativas que nos hacen hablar de la agenda de empresas y derechos humanos. Así como las asociaciones empresariales hoy lo tienen también en temas sobre la mesa, lo tienen también las asociaciones de trabajadores, lo tienen los organismos internacionales, lo tiene el gobierno, y esto es un tema que va a seguir generándose constantemente nueva información y nuevos objetivos. Podría también avanzarse en recomendaciones sectoriales, y esto también es una política por parte del Estado que es importante para poder avanzar en el marco de la agenda. No necesariamente tiene que ser un plan nacional de acción en empresas y derechos humanos, sino que podría ser un plan determinado para un sector. Y esto es algo que se puede avanzar también desde distintos ministerios, por ejemplo. Lo que nos piden los principios rectores básicamente es que el Estado sea coherente con sus deseos de respeto a los derechos humanos en su territorio y que ponga el aparato del Estado para establecer ese contexto de respeto. Entonces, no va a ser necesario que haya un plan en sí, mientras se garantiza a través de distintos mecanismos que este contexto esté dado. Y por eso hay diversas opciones para seguir avanzando en esta materia y en esta agenda.
Muchísimas gracias. Y para cerrar, sí me gustaría de nuevo invitarles a leer la guía. Pueden acceder a ella en el link que está en la descripción de este video. Y por último, agradecerte nuevamente, Denise, por tu tiempo y por tu generosidad, y agradecerles a ustedes que están del otro lado también por acompañar el ciclo ADC en casa. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.